Hola amigos del Medio Oriente, vamos a continuar este curso ya dando respuestas que van cerrando temáticas a la pregunta de qué pasó en el Medio Oriente. Y la pregunta de hoy es muy amplia en su respuesta porque tiene que ver con todo un capítulo que está abierto. Y en ese sentido yo diría que más bien podría ser el título de un curso paralelo o el curso subsiguiente, porque se trata de la política norteamericana hacia el Medio Oriente. La tarea es amplia y precisamente más adelante me va a acompañar en darles una visión de conjunto de todos estos procesos un profesor de la Universidad de La Habana, del Departamento de Historia, el colega Dagoberto Rodríguez. Vamos entonces a iniciarla diciendo que una periodización somera nos permitiría hablar del periodo que va desde los inicios de la propia República hasta la Segunda Guerra Mundial. Y de la Segunda Guerra Mundial en adelante se inicia toda otra nueva etapa que ya pudiéramos llamarla así, porque periodizaciones hay muchas en este sentido, no estamos diciendo la última palabra, estamos sugiriendo que puede extenderse a todo el periodo de la Guerra Fría y posteriormente ya después de la Guerra Fría, de la disolución de la Unión Soviética, ya el periodo del hegemonismo y de las grandes invasiones norteamericanas a la región del Medio Oriente, ¿no? Afganistán e Irak en primer lugar. Pero tenemos que ir a los orígenes. Se crea la República Norteamericana y por cierto que una buena parte de las obras que he podido consultar nos plantean una historia un tanto idílica de esa relación. ¿Por qué? Porque aparece el siglo XIX como una etapa de muy poca actividad norteamericana, salvo la presencia de numerosos misioneros protestantes haciendo la labor competitiva con los católicos que venían de Europa y la constitución de toda una serie de organizaciones culturales. La más conocida y que la hemos referido aquí en muchas ocasiones es el Colegio Presbiteriano de Siria, que después de la década del 60 sería la Universidad Norteamericana del 19, quiero decir, la Universidad Norteamericana de Beirut o Americana de Beirut, con una homónima en el Cairo y otras instituciones más o menos parecidas de colegios en Estambul, pero también en Bagdad y en Teherán. Pero esa no es la actividad inicial. Si volvemos a la etapa en que tras la experiencia napoleónica en el inicio del siglo XIX comienza la labor de Mohamed Ali en Egipto, en esos mismos años está ocurriendo una guerra por cuenta de los norteamericanos en el Medio Oriente. Sí, porque se trata de que la administración de Thomas Jefferson va a enfrentar lo que este escritor, historiador palestino, Edward Said, llama la campaña contra la piratería bereber. Y es que los barcos norteamericanos de aquella incipiente república están siendo saqueados por los marinos de la zona de Libia, que entonces era una dependencia del Imperio Turco Otomano. Una dependencia bastante, digamos que autónoma, bajo los Karamanlis, y ahí entonces ocurre esta primera incursión. Así que la historia empieza con una confrontación militar en ese primer momento. Pero bueno, es cierto que después no va a haber un alto perfil. La República Norteamericana se está formando a lo largo del siglo XIX, salvo esta actividad que no es exactamente oficial, hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial. Un momento importante, ¿por qué? Porque al final de la misma, el presidente Woodrow Wilson va a tener toda una serie de planteamientos con respecto a la autodeterminación que van a dar una fachada favorable a los Estados Unidos, pero que sin embargo, si vamos a consultar toda una serie de obras occidentales, como el estudio de Anderson sobre la cuestión del Oriente, que termina justamente en el periodo de la Primera Guerra Mundial, ahí nos enteramos que, según él, Wilson, antes de retirarse de Versalles, aceptó la posibilidad de que los Estados Unidos recibieran un mandato sobre Constantinopla, o sea, sobre el área de los Estrechos y sobre Armenia. Claro que, según él, estaba pendiente de una aprobación del Senado, que como sabemos el Senado se negó rotundamente a implicarse en todas estas problemáticas por problemas de diferendo interno con Wilson y su gobierno, y Estados Unidos ni siquiera entró en la liga que siga esta organización. Pero ocurre esta situación y lo que sí van a hacer los norteamericanos es nombrar una comisión, la comisión King Crane, formada por un dirigente de Oberlin College en Estados Unidos
y por un hombre de negocios que es Crane, y esta comisión se traslada a constatar que nadie en el Medio Oriente quiere esos mandatos que sabemos que van a ser el fruto de la división de las provincias árabes del Imperio Turco Otomano en la región del Medio Oriente, o sea, en el Masrek. Lo simpático, digamos, o lo irónico de la problemática es que la comisión King Crane que está constatando esto se permite finalmente recomendar que en la zona siria se trabaje en favor de crear un mandato norteamericano, cosa que tampoco, por las mismas razones, tampoco se llevó a la práctica. Lo que sí en el periodo de entreguerra es un periodo que tiene una iniciación importante desde la misma guerra en el problema del petróleo. Los norteamericanos, desde el principio de su verdadera imbricación en la problemática mediooriental, están detrás del petróleo y ese va a ser el norte de su movimiento en el área. Y así va a pasar cuando entran en la adquisición de una parte importante de las acciones del producto, en definitiva, de la Iraq Petroleum Company, aquella compañía que iba a ser de los turcos y de los alemanes, pero la Primera Guerra Mundial cambió todas las reglas del juego y el resultado va a ser entonces que entran los americanos aquí. Si ahí tienen que compartir, tendrán que compartir menos en Kuwait y en la medida en que vamos bajando en el Golfo y se va descubriendo petróleo y vamos entrando entonces hasta la zona de Al-Hasa, en lo que va a ser la recién creada Arabia Saudí de los wahabitas, pues vamos a ver entonces que ahí ya los americanos ni siquiera tienen que compartir, sino que la Aramco se creará como compañía explotadora del petróleo saudí sin otro capital que no sea el norteamericano. Ese será un elemento tan importante en la política hacia el área que incluso en el momento de la Segunda Guerra Mundial, las embajadas norteamericanas, sobre todo la del Cairo, va a tener un cargo diplomático que no existía en otras partes, y va a ser un attaché petrolero. O sea, era un funcionario que tenía, la función era monitorear toda la cuestión petrolera en la región en función de los poderosos intereses del petróleo norteamericano. Mientras esto está ocurriendo, también habría que decir que, sin embargo, hay un país, Irán, que va a contratar en estos años el Irán de Reza Shah, el Irán de la monarquía Pahlavi incipiente, ese Irán que hemos relacionado en determinada medida como modelo con el caso de Kemal Atatürk en Turquía. Ese Irán va a contratar a Mills Porok, un funcionario norteamericano, que va a encargarse de hacer una labor de fiscalización y consejo en las finanzas. Hasta qué punto esto incidió realmente en la política iraní es un elemento que no nos queda exactamente probado en cuanto a que todavía hay mucho que estudiar al respecto. Pero es una actividad más bien aislada, esto no es lo normal en la relación norteamericana con el área hasta que llegamos a ese marco ya de la Segunda Guerra Mundial, en que sí vamos a ver una presencia militar norteamericana. No solamente por el desembarco que hemos relacionado ya en noviembre del año 42 en Casablanca, en Argelia, en Orán, no, sino que también vamos a tener la presencia norteamericana, aparte de un mando para el Medio Oriente, conjuntamente con los británicos. Hemos dicho que la Segunda Guerra Mundial es el inicio del relevo del predominio británico por el norteamericano. Y ahí estamos viendo ya cómo hay que compartir toda una serie de cosas. Y cuando viene la ocupación de Irán, bueno, Irán va a ser ocupado por los británicos, por los soviéticos, y como hemos dicho en su momento, vendrán 30.000 soldados norteamericanos a ocupar Irán y hacer entonces el corredor ese de abastecimiento a la Unión Soviética de toda una serie de cosas que le debían por la asociación como aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esta presencia no va a estar solamente aquí, también van a tener tropas en Egipto, los norteamericanos, y tropas en Palestina. Así que algunos norteamericanos van a estar ahí o van a ser testigos en el momento en que en Nueva York, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que se está dando ese cambio, digamos, ese relevo en el apoyo al movimiento sionista, que si bien no tendrá un reconocimiento oficial, es decir, no hay un pronunciamiento del gobierno norteamericano en concreto, sí va a darse en el Hotel Biltmore de Nueva York esa espaldarazo, si se quiere, a el movimiento sionista apoyado en la judería norteamericana, cuando hace la declaración en favor de crear un Estado judío en Palestina, de aumentar en todo lo posible la inmigración, crear un ejército y rechazar el libro blanco
que habían editado los ingleses, o sea, que habían emitido los ingleses en el 39, que significaba un alejamiento. Ya hemos creado el Hogar Nacional Judío y continuamos adelante. Esa problemática entonces nos lleva a analizar el mundo de posguerra. Y en el mundo de posguerra, en primer lugar, lo fundamental, lo inicial, va a ser la posición norteamericana ante el diferendo por Palestina. Y ya hemos explicado aquí cómo una vez que el gobierno norteamericano decidió darle su apoyo a la creación del Estado de Israel, es decir, a la partición de Palestina en contra de los intereses de su población mayoritaria, que no fue consultada para crear esta división, pues entonces los americanos se aplicaron a conseguir la aprobación mayoritaria, porque para que eso se llevara a vías de hecho se necesitaban 2/3 de los votos. Y bueno, un libro del doctor Fraser nos sirvió, como pudieran habernos servido otros muchos, para explicar en detalle cómo se ejercieron presiones que llevaron a este propósito. Y entonces viene la situación especial de Israel, que yo creo que marca, a partir de aquí, marca lo que los israelitas llaman la relación especial que tienen con los Estados Unidos, pero que yo quería destacar que no ha sido pareja en todo momento. Es decir, hay todavía un margen de no aceptación mutua, digamos, en los años que van hasta 1960. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, en la época de Truman, sí, Truman va a hacer declaraciones precisamente en este contexto, del momento de definir el apoyo a la creación de Israel en favor de este proceso. Dirá que no tiene votantes árabes. Había votantes árabes realmente, o sea, tenía muchos votantes judíos, y ese va a ser un factor determinante en esta relación, el peso de la comunidad judía, y sobre todo, más que el peso demográfico, porque no eran más del 3%, la actividad política y la maniobrabilidad que se va a derivar de la posición encumbrada que tiene esta comunidad en las finanzas norteamericanas, en los medios de prensa, es decir, en toda una serie de sectores que lo convertirán en un sistema tan complicado como el sistema electoral norteamericano en un factor decisivo, porque cuando llegan las elecciones y el empate está próximo, se deciden las cosas por los votos del colegio electoral y ocurren cosas que pueden determinar que por la presencia judía en Nueva York, en California, en Ohio, en Illinois, pues entonces se influya directamente en el resultado electoral, y eso les va a dar un poder indiscutiblemente. Ese poder tal vez se sintió en la época de Truman. Sin embargo, más tarde vamos a ver que en el periodo del presidente Eisenhower, yo diría que fue la última ocasión en la cual el gobierno norteamericano mantuvo una posición un poco separada de esta problemática. Y ahí entramos entonces en la cuestión de Suez, la guerra de Suez. Y yo quería entonces citar en este contexto lo que pasó en Suez, que ya lo hemos referido aquí, el libro del profesor, lamentablemente ya no está con nosotros, ya falleció, el profesor del IRRI, el doctor Roberto González Gómez, Estados Unidos, Doctrinas de la Guerra Fría, cómo él nos explica dos momentos que yo creo que son importantísimos en este sentido. La crisis de Suez, nos va a decir el profesor. En esta crisis, de hecho, la administración Eisenhower produjo la primera fractura práctica en la Alianza Atlántica al actuar virtualmente de acuerdo con los soviéticos y utilizar activamente la maquinaria de la ONU para obligar a sus aliados europeos y al pequeño Estado hebreo a retirarse. En contraste con toda su proyección de confrontación anticomunista a ultranza, al menos en la retórica, que exigía una firme solidaridad entre los aliados capitalistas. Y dice el profesor González, Estados Unidos privilegió sus intereses y su prestigio como nación no directamente colonialista para posar como campeón de la independencia de los pueblos de África, Asia y Medio Oriente, criticar a las viejas potencias colonialistas y, lo que es más importante, abrir esas regiones a su influencia predominante. La crisis de Suez del 56 marca sin duda el punto de inflexión en la hegemonía imperialista sobre el Medio Oriente y el inicio de su retirada. De esa retirada, entonces, tendríamos que decir que también recuerdo un trabajo de Hugh Thomas, el historiador. El primer trabajo importante de Thomas tuvo que ver con la crisis de Suez, y ahí se habla, se cita, por ejemplo, al político Harold Macmillan británico diciendo que a Inglaterra le corresponde en el mundo dirigido por los norteamericanos el papel de Grecia con respecto a Roma, es decir, ya era una resignación a lo que provocó esa guerra de que realmente ya Inglaterra no podía tener una política propia. Quería, por último, mencionar el papel de la AIPAC, la Asociación Israelo-Americana,
el Comité Israelo-Americano de Asuntos Públicos, que va a tener el control de muchos resortes de la vida política norteamericana. ¿A partir de cuándo realmente se hace este control evidente? Yo quería entonces, por último, citar el libro de Arthur Hesberg, que es un rabino norteamericano, Los judíos en América. En este libro nos enteramos que el apoyo judío fue importantísimo. Si los católicos, por supuesto, votaron por Kennedy, los judíos votaron incluso 80% de los católicos, 81% de los judíos. Y el título del capítulo del libro es muy evidente, dice, con John F. Kennedy al poder. Y nos va a decir entonces Hesberg, solo en América, de todos sus asentamientos entre los gentiles, han logrado los judíos un poder tan significativo. ¿Qué pasó? Pues entonces vamos a ver qué dice. Este fue el momento de Kennedy, en que los outsiders, o sea, los foráneos, con los judíos muy prominentes entre ellos, conquistaron América. En 1960 los judíos tuvieron una parte en la nueva administración nacional como no la habían tenido nunca antes. Los años de Kennedy fueron el momento en que los judíos de Europa Oriental alcanzaron finalmente la cima de la montaña y divisaron la tierra prometida. Y concluye, estos fueron los años en que los judíos se convirtieron en parte normal e indistinguible de la escena política norteamericana. La prueba fue la guerra de 1967, en que ya los norteamericanos no van a obligar a Israel a retirarse más nunca, como no lo han hecho en la etapa posterior. Lo que sigue entonces va a ser explicado por el profesor Dagoberto Rodríguez para ustedes. West and East came together in Egypt when President Roosevelt and Ibn Saud, King of Arabia. They want America present there in the kingdom because we are their security. The Saudi elite became notorious big spenders and lost credibility and respect among religious conservatives. In response to the U.S. support of Israel in the Arab-Israeli war, Wahhabi Muslims pressured the Saudi monarchy to stop pumping oil. Those who control the flow of oil hold the Western world hostage. Prices quadruple. Oil was an American national security priority. The embargo redefined the balance of power between the oil consumers and oil producers. Iraq's battle-trained army swept across Kuwait's borders at first light. As a Saudi national, Osama bin Laden offered his services to the royals. He told them he could bring his army from Afghanistan to repel the Iraqi invaders from Kuwait. But the Saudis had a better offer. 500,000 troops from the United States. His offer rejected. Osama took to the streets and mosques to denounce the U.S. royal family and their unholy alliance. Osama bin Laden this week again lashed out at the Saudi royal family. We were tracking bin Laden since the early 90s. We stripped Muchas gracias, profesor Sánchez Porro, por invitarme y permitirme compartir algunas apreciaciones personales sobre la política exterior norteamericana hacia el Medio Oriente en los últimos 40 años. Esto es entre las administraciones de Richard Nixon y la actual administración de Barack Obama. Habría que empezar diciendo que la administración de Richard Nixon implicó un cambio de 180 grados en la política exterior norteamericana. Esta administración y especialmente el presidente Nixon se percataron de que el mundo había cambiado notablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Toda una serie de cambios que se van a traducir, en primer lugar, en la profunda división existente en el mundo comunista entre la Unión Soviética y la República Popular China. En segundo lugar, por el ascenso, sobre todo en el plano económico, de dos grandes polos a nivel mundial en el mundo capitalista, especialmente me refiero al Japón y a la Comunidad Económica Europea, y en tercer lugar por el auge de los movimientos de liberación nacional en Asia y África. Es precisamente Richard Nixon el primer presidente norteamericano que se percata de estos cambios y todo esto va a fructificar en la llamada doctrina Nixon. La doctrina Nixon va a estar encaminada a hacer una política exterior norteamericana más flexible, a tono con los cambios que están ocurriendo en el mundo, donde no se le puede, según Nixon, achacar toda la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en el mundo solamente a la Unión Soviética. Paradójicamente va a ser este presidente el que lleve a ese cambio a la política exterior norteamericana. Digo paradójicamente porque es precisamente Nixon, había sido él,
uno de los principales cruzados anticomunistas en la época del senador McCarthy, y sin embargo va a ser ahora él el que reconozca a la China comunista en las Naciones Unidas, va a ser él el que inicie un proceso de acercamiento hacia la Unión Soviética que va a iniciar ya en los años 70 el periodo de la distensión. Y esto, por supuesto, va a alejar cada vez más el peligro entre los dos grandes poderes a nivel internacional. En política exterior, el presidente Nixon se asesoró esencialmente del doctor Henry Kissinger, primero como su secretario, como su asesor para la seguridad nacional, y en segundo lugar, ya en su segunda administración, como secretario de Estado. Habría que decir que en el caso del Medio Oriente, esta política de Nixon, esta doctrina Nixon implicó, en primer lugar, que las relaciones o las fidelidades no eran perfectamente inamovibles, y que Estados Unidos no debía preocuparse solo por, o esencialmente por hacer o jugar, hacer una suerte de policía internacional, sino sobre todo preocuparse en las regiones de vital interés para la nación norteamericana. Esto va a implicar, por supuesto, toda una serie de cambios en las relaciones internacionales y especialmente en las relaciones de Estados Unidos con el Medio Oriente. Ahora bien, en este ámbito, habría que decir que la política exterior norteamericana, como ya lo avanzaba el profesor Sánchez Porro, desde la Segunda Guerra Mundial va a estar encaminada a ir desplazando paulatinamente la influencia de Inglaterra y Francia en la región del Medio Oriente y irse posicionando cada vez más como la potencia predominante y después hegemónica en esta área. Y por supuesto, en el fondo de todo está el interés norteamericano por dominar el rico territorio del Medio Oriente, donde sabemos ya que tiene más del 50, el 60% de la reserva de petróleo y gas, y por supuesto esto es muy importante para las economías modernas. En el caso del Medio Oriente habría que decir que esta posición de Estados Unidos se afianzó notablemente con la guerra de 1956, la crisis del Canal de Suez y la guerra subsiguiente. Y habría que decir que en este momento Inglaterra y Francia, en colaboración con Israel, habían iniciado la guerra sin contar con los Estados Unidos. Esto le valió a las dos potencias europeas una reprimenda muy fuerte de los Estados Unidos y una presión permanente para que saliera de esta región. Muchos historiadores plantean que este es el inicio del fin de la hegemonía de estas dos potencias tradicionalmente predominantes en el Medio Oriente y la sustitución paulatina de ese papel o en ese papel por parte de los Estados Unidos. Habría que decir que en ese entonces los Estados Unidos pretendían ganarse el favor del carismático líder árabe Gamal Abdel Nasser. Por cierto, ese era otro objetivo también que perseguían los soviéticos por diferentes motivos. De cualquier modo, y andando el tiempo, la penetración norteamericana se va a hacer cada vez más evidente en el Medio Oriente y el desplazamiento de las potencias coloniales tradicionales europeas va a ser una realidad. El 5 de junio de 1967 se va a iniciar la Guerra de los 6 días y esa guerra va a implicar que en escasamente 6 días, por eso se le llama así, el ejército israelí va a avanzar en territorio árabe y va a ocupar muy rápidamente el Sinaí, va a ocupar las alturas del Golán sirio, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, y esto va a implicar que el territorio del actual Israel se aumente notablemente. De poco más de 20.000 kilómetros cuadrados se va a quintuplicar y va a llegar hasta 102.000, poco más de 102.000 kilómetros cuadrados. Y por supuesto, en este sentido hay que decir que este es un año climático para demostrar de qué lado van a estar los intereses norteamericanos. Puesto que cuando se lleva la cuestión, el problema a las Naciones Unidas, Estados Unidos va a obstaculizar toda implementación, primero aprobación y después implementación de la resolución 242
de las Naciones Unidas que obligaría al Estado de Israel a retirarse de todos los territorios árabes ocupados, y Estados Unidos va a hacer prácticamente lo posible lo imposible porque esta resolución no se aplique. Por supuesto que con esta actitud veremos ya muy claramente de qué lado van a estar los intereses norteamericanos, y va a ser muy evidente que Israel se va a ir convirtiendo en realmente el gendarme principal, el aliado estratégico principal de la nación norteamericana en el Medio Oriente. Así las cosas, la década del 70 va a implicar un periodo que, como bien analiza en su libro presentado acá por el profesor Sánchez Porro, de nuestro colega ya fallecido Roberto González, la época de la extensión, decía Roberto González, un paréntesis en todo el periodo de la Guerra Fría. Esa época de extensión va a implicar una disminución de las tensiones notable entre los dos grandes poderes, entre las dos superpotencias, pero digamos, ese ámbito o ese espíritu de tranquilidad entre los dos grandes no se va a traducir ni mucho menos hacia el Medio Oriente. El Medio Oriente va, durante todo este periodo, a partir de los años 70, va a estar plagado de contradicciones internas entre partidos, entre grupos políticos, incluso entre fracciones, entre un mismo partido, facciones de un lado pro-soviético y de otro lado pro-occidental, especialmente pro-norteamericano. En medio de toda esa coyuntura va a existir las relaciones internacionales, especialmente las relaciones entre Estados Unidos y el Medio Oriente, donde siempre los norteamericanos van a estar favoreciendo en primer lugar la visión o los partidos políticos más conservadores y la versión más ortodoxa dentro del Islam. Tanto unos como otros van a oponerse a cualquier cambio, aunque sea pequeño, en el ámbito social o político de estas regiones, y eso por supuesto va a ser muy favorable para los Estados Unidos. Andando el tiempo, en el año 1973 va a ocurrir una nueva guerra árabe-israelí, ahora a instancias y de manera sorpresiva. El 6 de octubre de ese año, tropas conjuntas sirias e israelíes van a invadir el territorio ocupado por Israel en la guerra de 67, con el objetivo manifiesto de, por supuesto, recuperar esos territorios árabes. Y en un primer momento hay que decir que las tropas conjuntas sirio-egipcias logran avanzar, pero después de una sorpresa inicial, los israelíes se recuperan y empiezan a una contraofensiva que va a contar con el total apoyo de los Estados Unidos, que le envía de manera muy rápida y eficiente ayuda de todo tipo para la respuesta a la acción sirio-egipcia. En este contexto hay que decir que se movilizó también la Unión Soviética. La Unión Soviética dejó muy claro a los israelíes que no podía ocupar nuevos territorios en el Medio Oriente, so pena de ella misma incluirse, o so peligro de incluirse ella misma en la guerra. En medio de esta situación realmente muy convulsa, probablemente esta haya sido, después de la crisis de los misiles de Cuba, el momento más álgido de toda la Guerra Fría, y esto en un contexto donde supuestamente estaba en distensión entre los dos grandes, pero no implicaba el mismo proceso de paz para el resto del mundo. Bueno, en este contexto de la guerra de 1973, hay que decir que Leonid Brezhnev, entonces líder de la Unión Soviética, le pidió al gobierno norteamericano intervenir de manera conjunta y tratar de dar una solución a este conflicto que podría o que amenazaba con extenderse a todo el Medio Oriente. Así las cosas, entró en acción nuevamente el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, se llegó a un acuerdo, a una tratativa de paz, se logró contener el avance de la guerra y finalmente se llegó a una tregua entre los beligerantes. Así las cosas, habría que decir que a instancias de Estados Unidos y de la Unión Soviética se logró firmar una nueva resolución en las Naciones Unidas que, llamaba a los contrincantes a detener las acciones bélicas y además a aplicar la ya mencionada resolución 242 del año 67. De cualquier modo, la guerra va a implicar para los Estados Unidos en el ámbito económico profundas consecuencias y nefastas consecuencias, diría yo. En primer término,
en este contexto de la guerra árabe-israelí del año 73, se va a dar un boicot de todos los países, o de la mayoría de los países petroleros de esta región, que se niegan a venderle petróleo tanto a Estados Unidos y a Occidente en general por el apoyo que estos países van a brindar a Israel en este conflicto, y eso va a disparar inmediatamente una situación realmente muy difícil para los Estados Unidos hacia el interior, porque va a desencadenar grandes colas de los automovilistas para conseguir petróleo que tendría a escasear en esos momentos, y además, por si fuera poco, se aumentó el precio del combustible en alrededor de un 400%. Inmediatamente va a desencadenarse en los Estados Unidos una crisis energética que muy rápido va a lanzarse hacia el resto de las regiones de la economía y de ahí, por supuesto, al resto del mundo. Esta crisis va a realmente asignar toda la década del 70 y solamente en la década del 80 es que Estados Unidos comenzará a recuperarse de la misma. En la década del 70, además, se va a dar hacia el interior de los Estados Unidos el conflicto Watergate y va a ser sustituido el presidente Richard Nixon por su vicepresidente Gerald Ford. En este contexto, Ford, que asume la presidencia el 9 de agosto de 1974, va a mantener como su secretario de Estado al doctor Henry Kissinger, y Kissinger va a iniciar toda una larga y fructífera campaña diplomática en lo que se conoció como la diplomacia de lanzadera, que va a ir acercando cada vez más a Egipto e Israel. Se van a firmar varios acuerdos en este periodo, por supuesto, en primer lugar, la Conferencia de Ginebra, que logra un acercamiento entre Egipto e Israel, y después sucesivos tratados sobre el Sinaí, los conocidos Sinaí I y Sinaí II, que le están dando ciertos territorios de esta región ocupada por Israel a Egipto. De cualquier modo, toda esta labor diplomática de Kissinger va a sentar las bases para el futuro acuerdo de Camp David unos pocos años después. Vamos a estar hablando de Camp David en unos minutos. Gerald Ford, por otro lado, va también a apoyar a otros sectores conservadores, o por lo menos no tan radicales como en el Medio Oriente, y ese es el caso, por ejemplo, del apoyo que brinda tanto Nixon como Ford a los kurdos en Irak para tratar de buscar o de crearle problemas al régimen iraquí. Habría que decir que tanto el régimen iraquí como el gobierno de Siria eran, digamos, dos de los principales aliados de esta fecha de la Unión Soviética, por esta fecha de la Unión Soviética. Y, por supuesto, los Estados Unidos van a sentir una amenaza notable de estos dos regímenes, digamos, de tendencia prosoviética. Así las cosas, la sublevación de la población kurda en Irak va a ser reprimida por el Saddam Hussein, y también en esta fecha se va a dar otra invasión israelí al Líbano, que va a estar desangrado prácticamente de manera permanente por las pugnas internas entre facciones pro-occidentales y facciones pro-soviéticas. Y habría que decir que en el año 76 Israel vuelve a atacar al Líbano y cuenta, como de costumbre, con el beneplácito, con la aprobación y con el apoyo de los Estados Unidos. Así las cosas, se va a dar la sucesión de la presidencia en los Estados Unidos, y va a llegar a la presidencia un hombre que estaba totalmente desvinculado de esa corrupción política que había caracterizado el ambiente de Washington. Bueno, había acabado de ocurrir el Watergate, cuando por primera vez un presidente norteamericano había sido desplazado del poder de manera, digamos, violenta. Había tenido que renunciar al poder de manera violenta por todas las maquinaciones que había realizado. Y Carter decía que va a llegar con una retórica realmente democratizante. Recordaba, muchos autores así lo mencionan, recordaba de alguna manera a Woodrow Wilson a inicios del siglo XX. Pues Carter, la política exterior que va a seguir, va a estar signada por la defensa de los derechos humanos. Pero muy pronto se va a hacer evidente que la defensa de los derechos humanos para Carter va a tener un doble rasero. Y habría que ver, solamente bastarán algunos ejemplos, especialmente en el Medio Oriente, para darse cuenta de esto. Es decir, cuando se trate de las naciones
pro-occidentales, defensora de los intereses de los Estados Unidos, evidentemente ahí el rasero iba a ser otro, según la conveniencia norteamericana. Por ejemplo, en el caso de Israel, habría que decir que si por un lado Carter estaba clamando por el respeto a la autodeterminación y de los derechos palestinos por parte de Israel, por otro lado le está garantizando todo el petróleo que necesita el Estado judío y además está ayudando a la construcción de varios aeropuertos debido a la retirada paulatina que venía ocurriendo de la península del Sinaí. De cualquier modo, durante la administración Carter se va a dar un gran éxito diplomático en este sentido para la administración, iba a ser la firma de los acuerdos de Camp David, llamados así porque se firmaron en el retiro presidencial norteamericano en Maryland, en el cual se pusieron finalmente de acuerdo, llegaron a un acuerdo Egipto e Israel, por el cual Israel se retiraba de toda la península del Sinaí y Egipto reconocía al Estado hebreo. Por supuesto que esta acción fue vista por muchos estados árabes y especialmente por la población, por buena parte de la población árabe, como una traición del Estado egipcio, especialmente de su presidente Anwar el-Sadat, frente a Israel. De cualquier modo, la euforia que despertó y el éxito que despertó este acuerdo va a durarle bien poco a Carter, porque poco después va a triunfar en Irán una revolución que va a llevar al poder a una facción, a la facción, digamos, más anti-norteamericana, o probablemente de las facciones más anti-norteamericanas de todo el país, dirigida por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Habría que recordar solo aquí que Irán había sido uno de los gendarmes también de Estados Unidos en el Medio Oriente, que no solamente se había preocupado de apoyar a Israel como su principal aliado, como su principal gendarme, sino a otra serie de estados árabes, a una serie de estados árabes que eran muy conservadores, de tendencia muy conservadora, entre los cuales, por supuesto, estaba Arabia Saudita, estaba el Reino de Jordania y estaba el Reino de Irán, dirigido por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. En el año 79 ocurrió la Revolución Islámica de Irán, que va a llevar al poder, como decía, a la facción más antioccidental, más anti-norteamericana del país, dirigida por el ayatolá Khomeini, que no se cansaba de repetir el papel nefasto que había jugado los Estados Unidos en el derrocamiento del régimen nacionalista de Mossadegh en el año 53. Y en estas circunstancias hay que decir que era el inicio de toda una serie de humillaciones que iba a sufrir el presidente Carter en su relación con el Medio Oriente, especialmente con Irán, porque poco después, y a instancias incluso auspiciado, por lo menos favorecido, incitado por el propio Khomeini, jóvenes musulmanes van a ocupar la embajada de Estados Unidos en Irán, van a apresar, van a tomar como rehén a 53 funcionarios de la embajada, y en lo que se conoció como la crisis de los rehenes, que va a durar alrededor de 444 días, realmente Estados Unidos va a salir muy mal parado, porque va a tener incluso que soportar la quema de la bandera norteamericana ante las cámaras de televisión, y la demanda esencial de los que van a ocupar la embajada van a ser dos. En primer lugar, que se vuelva hacia Irán al Shah Reza Pahlavi, que Estados Unidos le había dado asilo político por cuestiones de salud, según dijo Carter. El Shah padecía de un cáncer, iba a ser tratado en Estados Unidos. En segundo lugar, también que, digamos, desbloqueara todos los activos financieros, que eran varios miles de millones de dólares, que el gobierno norteamericano había congelado en los bancos norteamericanos. De cualquier modo, durante la crisis se va a dar una humillación más para Carter, y va a ser el hecho de que el presidente va a autorizar a una acción de comandos especiales para intentar rescatar por la vía violenta a los rehenes. Esta acción va a fracasar y con ella, evidentemente, también va a perecer, eso dicen muchos historiadores, va a perecer la administración Carter, que no va a poderse recuperar de este golpe realmente demoledor. Carter, por otro lado, va a significar, la administración Carter va a significar, a mi manera de ver, un periodo en que está ocurriendo una pérdida relativa de la hegemonía norteamericana en todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente si hacemos un paneo a todo el mundo, en el año entre el 78 y el 80 estaba ocurriendo toda una serie de fenómenos
que parecen reflejar esta pérdida relativa de la hegemonía norteamericana. En el 79 triunfan el movimiento sandinista en Nicaragua, triunfa también la revolución islámica de Irán, ocurre la invasión soviética a Afganistán, en el 80 ocurre la crisis del Mariel con Cuba. Todo esto es visto como realmente como amenaza tremenda para la seguridad nacional norteamericana, y realmente se está dando, debido a todo esto, una situación en la cual va creciendo, va tomando fuerza en los Estados Unidos, una tendencia muy conservadora, signada por el interés de reconquistar el terreno perdido en las relaciones internacionales y en la hegemonía mundial. Así las cosas es que va a llegar a la presidencia el siguiente presidente norteamericano, Ronald Reagan, que se va a erigir como el punto del iceberg de este movimiento conservador norteamericano. Y habría que decir que en política exterior Reagan va a dar un vuelco a las relaciones internacionales norteamericanas. Se regresa nuevamente a la Guerra Fría, se regresa con mayor ahínco a la carrera armamentista con los soviéticos, y en el caso del Medio Oriente, Ronald Reagan va a tener varios retos importantes. En primer lugar, cómo convivir, cómo coexistir con la revolución islámica de Irán. En segundo lugar, cómo mantener el apoyo de por lo menos los regímenes más moderados dentro del mundo árabe, manteniendo por supuesto el apoyo incondicional de los Estados Unidos a Israel como su principal aliado. Y en tercer lugar, cómo poder implementar las ideas norteamericanas, los preceptos norteamericanos de solución de los principales conflictos del Medio Oriente. Así las cosas, hay que decir que se va a dar una nueva guerra civil en el Líbano a principios de la década del 80, donde va a intervenir, por supuesto, también Israel con el apoyo norteamericano, tropas sirias van a entrar también, y el Líbano se va a desangrar en un conflicto etnoconfesional durante por lo menos la primera mitad de la década del 80. Incluso el propio Reagan va a tener la oportunidad de enviar a los marines norteamericanos en una fuerza conjunta aprobada por las Naciones Unidas. Y en este sentido hay que decir que en el año 83 se va a dar un ataque de un pelotón suicida, de un comando suicida musulmán, que va a provocar más de 230 muertos a los marines norteamericanos en el Líbano, y por supuesto después de esto Reagan decide regresar, o por lo menos sacar del Líbano a las tropas norteamericanas, y logra imponerse en el país una tregua realmente muy frágil por parte de las tropas sirias. En otro sentido, Reagan le sigue dando el apoyo tácito a Israel, pero además hay un hecho interesante, y es que la revolución islámica de Irán va a provocar en el caso norteamericano un cambio de postura respecto a un antiguo enemigo, respecto a Irak. Con el beneplácito norteamericano, a inicio o a fines de los 80, del año 80, se va a dar la agresión iraquí a Irán, que va a desencadenar la guerra irano-iraquí, que va a durar más de 8 años y va a provocar más de 1 millón de muertos de ambos bandos. Y hay que decir que en este sentido los Estados Unidos apoyaron ampliamente a Irak como un valladar contra la revolución islámica de Irán. Unos datos bastarían para demostrar esto. Entre el año 1981 y 1985, Estados Unidos le va a brindar una ayuda de más de 25.000 millones de dólares al régimen iraquí. Por cierto, mucho de ese dinero, o alguna parte de ese dinero, va a ser para el desarrollo de armas químicas. Hoy se sabe que en esos años Estados Unidos le va a enviar cepas de anthrax, cepas de botulismo, toda una serie de ingredientes que van a servir para producir armas químicas. Incluso se le va a vender a Irak más de 100.000 municiones químicas en su lucha contra Irán. Durante toda la década del 80, entonces, se va a estar dando esa guerra que va a desangrar a estas dos naciones, mientras Estados Unidos sigue dando su apoyo incondicional a Israel como su principal gendarme en la zona, y por supuesto también favorece el desarrollo de otros países moderados como Arabia Saudita o como el Reino de Jordania. El siguiente presidente norteamericano
va a ser George Bush padre, y va a ser el hombre que va a, digamos, a dirigir toda la euforia imperialista por el triunfo sobre el sistema socialista. Es el hombre que va a recoger los frutos del derrumbe del socialismo, que tiene, por supuesto, causa esencialmente interna en cada uno de los países, que no viene al caso hablar acá, pero pareciera ser que se iba a cumplir los postulados de Francis Fukuyama referidos al fin de la historia y a la sociedad imperialista o capitalista como el mejor de los mundos posibles. De cualquier modo, la posguerra fría que se va a implementar va a ser mucho menos segura que la sociedad o el mundo bipolar que existió durante la Guerra Fría. Ahora, por lo menos los primeros años de esta posguerra fría, a partir del año 90-91, Estados Unidos hará y deshará en el mundo prácticamente sin ninguna oposición seria. Incluso podríamos decir que va a manipular a las Naciones Unidas a su antojo. Va a ser precisamente el Medio Oriente, la región donde se desarrolla la primera guerra, la primer conflicto de la posguerra fría, y va a estar motivado este conflicto por la agresión y posterior ocupación del pequeño emirato de Kuwait por tropas iraquíes. Realmente Saddam Hussein sacó mal las cuentas, pensó que no iba a tener la repercusión que tuvo esta agresión, que pretextó, por supuesto, para ella conflictos que tenía territoriales, fronterizos con Irak, pero realmente esta agresión implicaba un serio peligro para los Estados Unidos y para la hegemonía norteamericana y para el dominio norteamericano del petróleo del Medio Oriente. Porque ocupando Kuwait le quedaba el camino expedito al régimen de Saddam Hussein para que, por supuesto, siguiera expandiéndose a todo el territorio del Medio Oriente y especialmente del Golfo Arábigo-Pérsico, donde se concentran alrededor del 60 o el 70% de todas las reservas mundiales de petróleo. Y esto, por supuesto, era algo que Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar de manera tranquila. El presidente del momento, George Bush padre, va a crear una gran coalición en un despliegue diplomático notable, una gran coalición internacional con el apoyo de las Naciones Unidas. Alrededor de 28 naciones y 750.000 hombres van a iniciar lo que se conoció como la tormenta del desierto. Y habría que decir que la tormenta del desierto es una guerra norteamericana, no solamente porque 500.000 hombres son de esta nacionalidad, no solamente porque la mayor cantidad de las armas utilizadas sean norteamericanas, sino porque los objetivos y la consecución de los mismos van a favorecer sobre todo a los Estados Unidos. La guerra va a concluir de manera muy rápida. Realmente hubo una mala apreciación norteamericana de las potencialidades iraquíes y la guerra va a concluir con la expulsión del territorio kuwaití de las tropas de Irak. Y aquí valdría la pena recordar algo interesante o hablar sobre algo interesante, y es que preguntarnos por qué no se derrocó finalmente a Saddam Hussein en esta guerra. En mi modesta opinión, considero que hay motivaciones geoestratégicas que van a motivar esto. El hecho de que Hussein todavía podía servir a los intereses norteamericanos como un muro de contención a un enemigo tradicional como se estaba convirtiendo ya el régimen iraní, incluso a un muro de contención a un aliado un poco belicoso como puede ser Israel, y además, de alguna manera, también influyó el hecho de que Hussein podía mantener la unidad de Irak. Bueno, los hechos más recientes en la historia del Medio Oriente demuestran que esa fue una actitud acertada, porque después del derrumbe, pocos años después del régimen iraquí de Saddam Hussein, bueno, ese país se hundió en una guerra realmente etnoconfesional muy pronunciada. El siguiente presidente norteamericano, Bill Clinton, va a continuar la política de sus predecesores hacia el Medio Oriente y va a proponer, lo había dicho, dos objetivos realmente contrapuestos. Por un lado, mantener la política tradicional hacia el Medio Oriente y hacia las relaciones internacionales en general, y en segundo lugar, disminuir el gasto militar. Habría que decir que Estados Unidos se había ido quedando realmente sin enemigos, como diría Colin Powell. Los Estados Unidos se habían quedado sin villanos, sin enemigos. Y en este sentido hay que decir que durante la administración de Bill Clinton aparecieron nuevos enemigos.
Especialmente me interesa recalcar uno, y es el terrorismo internacional. Durante su administración, algunas organizaciones que habían servido, que habían sido de gran utilidad para los Estados Unidos en la Guerra Fría y en el enfrentamiento a los soviéticos, se van a oponer a la penetración norteamericana, a la influencia norteamericana, especialmente en la región del Medio Oriente, especialmente la organización Al-Qaeda, con su líder Osama Bin Laden, pero también, por ejemplo, los talibanes en Afganistán le van a dar la espalda a sus antiguos aliados norteamericanos. En esta situación, Clinton va a apoyar el enfrentamiento permanente también con el régimen iraquí, va a autorizar en 2 ocasiones durante sus 8 años bombardeos preventivos contra el régimen iraquí, y el siguiente presidente norteamericano va a ser George Bush. Bush, hijo, va a llegar a la presidencia en medio de un gran escándalo electoral. Bueno, hoy sabemos que, por supuesto, se le arrebató el triunfo electoral a Al Gore, pero 8 meses después de la toma de posesión de Bush Jr., va a ocurrir un hecho que va, en última instancia, a legitimar la administración de este presidente. Y me estoy refiriendo a los ataques terroristas contra el World Trade Center en Nueva York, que va a provocar 3.500 muertos, y esto va a implicar, en primer lugar, que Estados Unidos se erija como el defensor de la democracia a nivel internacional y como el defensor y el guía de la lucha contra el terrorismo en todo el mundo. Esto, en primer término, va a implicar una guerra contra Afganistán, una guerra contra Afganistán motivada por el hecho de que, según Bush, estaba protegiendo, el régimen talibán afgano estaba protegiendo a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden, que fueron, sin muchas argumentaciones, fueron acusados de ser los responsables máximos de estos ataques terroristas norteamericanos al territorio norteamericano, los mayores ataques que sufrió Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Afganistán va a terminar de manera muy rápida, pero no va a obtener el principal objetivo que había propuesto o que había perseguido Bush, y era el apresamiento de Osama Bin Laden vivo o muerto. No obstante, la guerra va a poner fin al régimen talibán en Afganistán, y un poco después, en el año 2003, va a ocurrir una segunda guerra contra Irak, ahora con el pretexto de que este país estaba desarrollando armas químicas, armas bacteriológicas, pretexto que después se demostró falso, no aparecieron esas famosas armas químicas o bacteriológicas, pero de cualquier modo también una guerra muy rápida. Los Estados Unidos, al frente de una coalición internacional, pero evidentemente con el mayor peso en la guerra, va a derrocar al régimen de Saddam Hussein y va finalmente a procesarlo en un juicio sumarísimo, y este líder iraquí va a morir poco después de ser apresado. Así las cosas, le va a suceder. Bueno, en ambos países se van a implementar o se van a instrumentar por parte de los norteamericanos 2 regímenes que realmente son pro-norteamericanos, pero que sin embargo no van a solucionar los conflictos internos de cada una de la región, y estos 2 países van a estar sumidos cada vez más en estos años en una oposición a los regímenes instaurados y a la ocupación norteamericana. Así las cosas, llegamos en este breve y rápido recorrido por las relaciones internacionales y por las relaciones Estados Unidos-Medio Oriente, a la última administración. Me estoy refiriendo a la administración de Barack Obama. Barack Obama, el primer presidente negro norteamericano, tiene ante sí retos muy grandes en el Medio Oriente. En primer lugar, Estados Unidos como potencia mundial, como potencia imperialista mundial, está, a mi manera de ver, en un callejón sin salida en ambos países. Si se va de ambos países, queda mal parado, y si se queda, probablemente quede aún más mal parado. Obama ha manifestado su deseo de retirarse en un breve plazo de Irak, pero sin embargo, en el caso de Afganistán, ha planteado un incremento incluso de la fuerza militar. Por otro lado, otro reto del presidente es hacer efectivo todo su discurso de pre-campaña o de campaña electoral, en la cual se recalcaba el respeto a determinados derechos inalienables, como el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a las religiones, incluida la musulmana,
el respeto a no imponer un sistema democrático al estilo occidental, especialmente norteamericano, a estos países. Habría que ver realmente en qué medida el actual presidente norteamericano, que lleva escasamente 8 o 9 meses en la presidencia, en qué medida este presidente puede implementar toda esa retórica pre-campaña electoral y campaña electoral, y habría que ver también en qué medida este presidente puede ir en contra de los propios intereses de la élite de poder norteamericana, muy interesada en mantener su posición hegemónica en el Medio Oriente, y en qué medida el presidente Obama puede ir incluso de los intereses de los Estados Unidos, que se erige desde hace un tiempo a esta parte como imperio global, y en ese sentido el Medio Oriente tiene un papel importantísimo en esta estrategia norteamericana de dominación mundial. Muchas gracias al colega Dagoberto Rodríguez por este notable resumen, esta síntesis de 8 o 9 administraciones en su política hacia el Medio Oriente, que creo que nos cierran esta parte tan importante, tan decisiva, de los acontecimientos anunciados a partir de aquella doctrina Eisenhower de 1957, o sea, a partir del momento en que los Estados Unidos extendieron sus intereses vitales, según la declaración de Eisenhower, a todo el mundo y a todos los continentes, y la política injerencista que a partir de ahí se ha derivado y que nos ilustró en sus principales detalles. El próximo encuentro será para referirnos a Palestina, Israel y el proceso de paz que no fue. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.